El primer paso para la superación personal es la confianza en uno mismo. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con un nuevo podcast. Queridos oyentes de mi podcast, hoy os traigo un tema que me apasiona, un tema del que llevo investigando durante muchísimos años. Voy a hablar del sueño. ¿Por qué dormimos? ¿Cómo dormimos? ¿Qué sucede en las diferentes fases del sueño? Y sobre todo, ¿qué sucede cuando dormimos mal? ¿Qué implicaciones tiene en nuestra salud física y psicológica? ¿Cómo influye en la atención, en la concentración y en nuestro estado de ánimo? Todos sabemos lo que es pasar una noche en blanco, sin conseguir conciliar el sueño, o dormir con múltiples despertares cada poco tiempo. En ambos casos uno se levanta por la mañana con sensación de agotamiento. Cuando falla el descanso, la mente no funciona con normalidad. Surgen problemas de memoria y aprendizaje, hablaremos de ello. Fallos de atención y concentración, errores en las habilidades cognitivas, la ausencia de descanso o un descanso deficiente nos convierte en seres susceptibles e irritables, que no puede responder de forma adecuada a los estímulos exteriores. La falta de sueño incluso afecta al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que nuestro sistema nervioso se activa de dos maneras. Sistema nervioso simpático, en modo alerta cuando viene el león, ese famoso cortisol del que me has oído hablar tanto, y el sistema nervioso parasimpático, cuando entramos en modo relax, relajación, paz, serenidad, sueño, meditación. Cuando nosotros entramos en el sistema nervioso parasimpático y le dejamos espacio en nuestra vida, nuestro sistema inmunológico se refuerza. Cuando uno no duerme, una de las cosas que sucede es que el cuerpo lo interpreta como una amenaza, como una alerta. Seguro que ya te sabes qué sucede en nuestro cuerpo cuando hay un león, cuando tienes miedo, cuando te sientes solo. Nuestro organismo activa el famoso cortisol, activa su sistema nervioso simpático. El cuerpo lo interpreta como que está sucediendo algo malo. Estás huyendo de un país, te están persiguiendo, tu hijo está enfermo, algo está pasando en tu entorno, en tus circunstancias, por lo cual tienes activado el modo amenaza y estás durmiendo menos de lo normal. Si te estás privando de sueño es porque estás en una emergencia, estás en modo supervivencia. Y cuando nuestro organismo mantiene el modo supervivencia durante mucho tiempo, empieza todo lo malo, lo que ya sabemos. Ese cortisol de forma crónica, la inflamación, hipertensión, problemas de diabetes, azúcar. Cuando estás en modo alerta mantenido, intoxicado de cortisol, vives constantemente en miedo, nuestro organismo se modifica a nivel físico, psicológico y de conducta. Seguro que me has oído muchas veces hablar de esto. Y en ese momento empieza la hipertensión, puede empezar problemas de colesterol, de azúcar. El cuerpo se modifica, el sistema inmune se deteriora. ¿Y qué sucede? La corteza prefrontal se desactiva. Lo he repetido muchas veces. Cuando tienes miedo, cuando estás en modo alerta, cuando te sientes solo, juzgado, amenazado, la corteza prefrontal no funciona correctamente. La corteza prefrontal es la sede de la atención y de la concentración, de la capacidad de empatizar y de ponerte en el lugar del otro. Es una zona que me interesa muchísimo. En los últimos capítulos de este podcast te he hablado muchísimo de ella. Si tú vives sin dormir, tu cuerpo interpreta que algo malo está sucediendo, tienes que luchar al respecto y la corteza prefrontal va a disminuir su actividad y te concentrarás peor y tomarás peores decisiones, empatizarás peor, planificarás peor, estudiarás menos y por lo tanto tendrás menos creatividad y capacidad de solucionar lo que te va surgiendo en el día a día. Dormir bien está relacionado con la mejor creatividad, con la mejor capacidad de estudiar, de resolver problemas. Pero si eliminamos ese sueño, nuestro organismo detecta que algo malo está sucediendo en nuestro entorno. Descansar es básico para tener un buen sistema inmune y estar protegido ante las diferentes enfermedades que pueden aparecer en nuestra vida. Por otro lado, entramos en el mundo de las pesadillas, los múltiples despertares, porque soñamos, unos sueñan más, otros sueñan menos. Se ha investigado mucho al respecto, yo también tengo mis propias teorías, pero lo que sí sabemos es el enorme impacto que tiene el soñar y cómo soñamos en nuestro mundo emocional. Ahora entraré en profundidad a hablarte de todos estos temas. Vivimos en una sociedad que duerme menos de lo que necesita. Cada etapa de nuestra vida necesita unas ciertas horas de sueño. Los bebés duermen muchísimo y tienen mucho sueño REM, y esto es básico para su cableado neuronal. Y poco a poco a lo largo de la vida tenemos fases del sueño
que se va modificando, segregamos melatonina de forma diferente por la noche, pero lo que hoy en día sabemos, y la Organización Mundial de la Salud nos alerta al respecto, es que dormimos menos de lo que necesitamos. Todos nosotros o muchos de nosotros nos levantamos con sensación de sueño, que nos han faltado horas, y nuestro cerebro nos pide un café. ¿Por qué nos pide un café el cerebro en ese momento o un activador? Porque cuando estamos cansados, el cerebro necesita rápidamente sentirse activo y a lo largo de la mañana, a veces después de comer, existen esos bajones de energía donde nos cuesta concentrarnos. ¿Por qué nos despierta el café? Es curioso pero muy interesante. Te lo voy a explicar. Cualquier actividad que realizamos, trabajar, estudiar, practicar deporte, movernos, requiere el uso de energía. La energía del cuerpo se denomina ATP, adenosín trifosfato. Cada célula se alimenta de estas moléculas, que provienen principalmente de todo aquello que ingerimos. Cuando nosotros realizamos ejercicio, trabajamos, estudiamos, pensamos, hacemos uso de ese ATP, de esa energía, y el cuerpo lo va consumiendo poco a poco. Cada vez que nosotros empleamos una molécula de ATP, esta se rompe, se divide en dos. Una molécula de fosfato por un lado y otra de adenosina. La adenosina es muy importante para nuestro descanso, porque es una sustancia que induce al sueño. El cerebro tiene muchos receptores sensibles y especializados para la adenosina. Si los niveles de esta molécula son elevados, nuestro organismo percibe una sensación de somnolencia y el sueño será mucho más profundo. El cuerpo, que es muy sabio, emplea este sistema para generar sensación de cansancio e inducir al sueño tras el esfuerzo, el ejercicio o el estudio. Existen otras moléculas responsables del proceso de reposo, pero los niveles elevados de esta molécula de adenosina poseen una gran repercusión en el sueño y nos ayudan a descansar mejor. ¿Y qué relación tiene la adenosina con el café? Pues aquí entra al juego la famosa cafeína, la molécula antisueño por antonomasia. Fue descubierta por el químico alemán Friedrich Ferdinand Runge en 1819. La cafeína presenta una gran similitud con la adenosina. Es lo que se denomina una antagonista no selectiva de los receptores de adenosina. Cuando tú consumes cafeína, tú bloqueas los receptores de adenosina. Es decir, al consumir cafeína, el cerebro ya no recibe la señal de que tiene sueño, por lo que aguanta más tiempo despierto. Estás engañando a tu cuerpo al decirle a esos receptores que las cosas van bien, aunque, de forma real, tú estás muy cansado. Dormir poco tiene efectos nocivos para el cuerpo y para la mente. El ser humano en general necesita 4 o 5 ciclos de sueño. La duración de cada uno de ellos es en torno a los 90 minutos. Seguro que te ha sucedido en alguna ocasión, te despiertas en medio de la noche con sensación de estar despejado. Te vuelves a dormir y cuando te levantas por la mañana y suena el despertador, estás aturdido y cansado. ¿A qué se debe? Estar muy relacionado con los ciclos del sueño. Durante muchos años se ha pensado que existen 5 fases en el sueño. En los últimos años se han reagrupado en 4 fases. Yo tengo un buen amigo, el doctor Javier Álvarez, que ha escrito hace poco un libro, La ciencia del buen dormir, que os recomiendo sobre este tema. En su libro profundiza sobre las fases del sueño, sobre los tipos de insomnio, qué está sucediendo en la sociedad de hoy en día con respecto al descanso y a la vida de los adolescentes, las redes sociales. Y a lo largo de estos minutos os citaré algunas cosas de su libro que me parecen de extrema importancia y relevancia. Muchas veces hablo con él y le derivo pacientes y comentamos temas del sueño, dudas que a mí me entran, porque creo a día de hoy que sigue siendo un campo apasionante del que nos queda mucho por descubrir. He escuchado decir muchas veces que el cortisol es una hormona cíclica. Por las mañanas tiene su pico más alto y a lo largo del día va disminuyendo. Cuando disminuye hacia la noche, se activa la melatonina. Y esa melatonina nos ayuda a descansar. La melatonina está influida por múltiples factores relacionados con el estrés, la alimentación, la luz. Si pensamos hace unos años, el ser humano, muchos años, cuando no existía la bombilla, dormíamos de otra manera. Desde que tenemos luz artificial, nuestra vida, nuestra relación con la melatonina y el sueño ha cambiado profundamente y llevamos muchas veces al extremo nuestro descanso, debido a que hemos roto el ciclo natural del descanso, poniéndolo a nuestro antojo y no a lo que nos pide nuestro cuerpo. Existen 2 fases en el sueño. La primera es el sueño no REM y la segunda es el sueño REM.
REM significa Rapid Eye Movement. Cuando estás en la fase REM del sueño, los ojos se mueven con muchísima rapidez, hay un gran procesamiento de las emociones y el cuerpo no se mueve. En la primera fase, en la del sueño no REM ligero, lo que sucede es que se reestructura y se consolida la memoria motriz. ¿Qué es la memoria motriz? Aquella que está relacionada con las habilidades motoras, como tocar el piano, conducir, escribir, todos aquellos que tienen recuerdo en cómo hacen sus actividades manuales. Durante esa fase del sueño no REM es como si nuestro cerebro estuviera practicando pero durmiendo y desecha los recuerdos que no hacen falta. En el sueño no REM se filtran las conexiones y en el sueño REM refuerza las que quedan. Es muy importante entender que durante el sueño REM es donde va a suceder el sueño, donde vamos a tener esos sueños vividos, que a veces recordamos y a veces no, que a veces son pesadillas y a veces son sueños agradables. Pero soñar es muy importante. La fase REM es clave y sucede sobre todo en las últimas 2 horas del sueño. Soñar es súper importante. A veces uno es consciente de por qué soñar es importante y otras veces simplemente no somos conscientes de la repercusión que esto tiene en nuestra vida. Soñar nos ayuda a dar soluciones a problemas y nos activa la creatividad. Durante ese estado de sueño activo, ese sueño REM, nuestra corteza prefrontal, nuestro sistema límbico trabajan en muchísima profundidad. Se activan ideas, pasan cosas espectaculares. De hecho, a lo largo de la historia hay personajes que gracias a poder dormir, gracias a esos sueños creativos han descubierto, por ejemplo, la tabla periódica. Hay pintores, escritores, poetas que tenían una libreta a su lado para apuntar ideas porque se despertaban con esa solución a sus problemas, a eso que querían descubrir o a una idea brutal para su proyecto literario. Durante muchos años se pensaba que en el sueño se apagaba el cerebro, que no pasaba nada. Gracias a los nuevos estudios, a la investigación, a que las pruebas son cada vez más precisas, sabemos que durante el sueño suceden muchas cosas. Un tema apasionante del que yo conocía muy poco y he profundizado gracias al libro de Javier Álvarez es que, mientras dormimos, sufrimos un proceso profundamente activo. Es decir, cuando nosotros dormimos, el cerebro se limpia. De esto yo sabía muy poco y en los últimos meses he leído mucho al respecto. Todos conocemos el sistema linfático de nuestro cuerpo por el cual vamos limpiando los desechos que se van produciendo a lo largo del día. Pues existe un fenómeno similar en nuestro cerebro. Se denomina el sistema linfático. El sistema linfático es un flujo de líquido intersticial que lo producen las células gliales de nuestro cerebro y lo que hace es que durante un momento dado, mientras dormimos, es como si nuestras neuronas se replegaran, se hicieran un poquitín más pequeñas para que ese líquido pueda pasar y limpiar. Se elimina la proteína beta-amiloide, que es muy pegajosa. Y no olvides, quizá no lo sepas, que la acumulación de esa proteína está relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Ese sistema linfático está muy activo cuando dormimos. Elimina las toxinas y otros desechos producidos por el metabolismo cerebral. Ya te estoy dando más argumentos por el cual necesito que cuides de tu sueño, por el que necesito que entiendas que dormir bien es clave, por el tema del sistema nervioso parasimpático, porque elimina toxinas. Y por otro lado porque tiene una influencia directa con nuestro sistema neurológico, con nuestra forma de prestar atención, de concentrarnos. Seguro que has experimentado no dormir bien una noche. Yo pienso en esas noches que me he despertado 1000 veces con los niños, las noches con lactancia, que lloran, que se encuentran mal, que tienen fiebre, y te pasas toda la noche sin dormir. Al día siguiente, en mi caso, me levantaba, me iba a la consulta, y yo notaba que mi cerebro no funcionaba igual, que hacía grandes esfuerzos por prestar atención, por concentrarme, por leer, pero yo notaba que mi cerebro tenía menos pila, tenía menos capacidad. Cuando una persona se mantiene despierta la noche entera, desaparece la capacidad de mantener de forma correcta el foco de atención. Disminuye el rendimiento. Según dicen los estudios, uno tarda casi 10 veces más en responder a algo, en ser capaz de solucionar un problema. Por otro lado, recuerdo esas noches en las guardias del hospital. Tenía guardias muy malas. De broma decíamos en el hospital que yo era gafe. Yo tenía noches enteras sin dormir. Y muchas veces esa noche sin dormir se empalmaba con un día entero trabajando. Y yo notaba que llegaba un momento que mi cabeza no rendía bien. Y eso a pesar de la juventud, que yo creo que uno aguante mucho más que cuando va cumpliendo años. Yo notaba ese deterioro en mi cerebro.
y que me costaba mucho más prestar atención. Hoy en día se sabe que si una persona está despierta unas 20 horas, está casi cognitivamente impedida. De hecho, dice el doctor Charles Czeisler de la Unidad del Sueño de Boston, que es como si nos hubiéramos emborrachado. Una persona que está entre 18, 19, 20 horas sin dormir tiene efectos en su cerebro como si hubiera ingerido alcohol. Según dicen los estudios, el 40% de los americanos, y en España pasa parecido y en Latinoamérica, la carencia crónica de sueño es altísima. Es decir, adultos que duermen menos de 7 horas al día. El otro día leía que en Inglaterra, en Reino Unido, el 23% de la población duerme menos de 5 horas. Es decir, se cree que únicamente entre un 10 y un 20% de la población duerme exactamente lo que necesitaría. El doctor Charles Czeisler, del que te hablaba de la unidad de Boston, de la unidad del sueño, ha investigado un tema espectacular, lo que él denomina los parpadeos de atención. Él lo que se dio cuenta es que la gente que está constantemente cansada, la gente que es incapaz de prestar atención, tiene lo que se llama ese parpadeo de atención. Es decir, aunque uno tenga los ojos abiertos y esté mirando a su alrededor y parezca que se está enterando de lo que está sucediendo, hay zonas de su cerebro que están como en apagón y otras que están intentando prestar atención. Es decir, una parte del cerebro está dormida y otra está despierta. Esto lo denominan el sueño local, porque hay zonas del sueño, de forma local, que están descansando, que están durmiendo, mientras otras están despiertas. Él descubrió algo, en mi opinión, alucinante, y es que aunque mantengas los ojos abiertos y parezca que estás ahí delante, hay zonas del cerebro que no se están enterando de nada, porque están durmiendo. Si llegaste hasta el final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que todo es cuestión de actitud. Thank you.